Buenos días a todos, qué maravilla veros. Y hoy hemos puesto más sillas para que estemos más distanciados, no para que nos quedemos detrás ahí pegaditos y no sé qué, y huecos. Y digo, bueno, pero eso, sentiros con libertad de mantener un poco esas distancias. Y bueno, hoy ya podemos hacer también un culto, pues, o sea, no tan ceñido a una hora, sino también un poquito más extendido en esa nueva normalidad. Antes era no más de una hora y media, pues ahora es un poco más relajado. Y sí que quería después de la predicación tener un tiempo de alabanza para enfocarnos y si Dios trae alguna palabra o lo que fuera. Pues te damos gracias, Jesús, por tu presencia, por lo que quieres hacer. Te pedimos que en cada corazón hables de una forma sobrenatural, de forma excepcional, en tu nombre. Amén. Amén. Estábamos en una serie buscando la presencia de Dios, que de alguna manera sentía que podía haber finalizado, pero el sentir de Dios era darle una dimensión más, un paso más, una dimensión más. Hablábamos de la importancia de estar a solas con Jesús. Estábamos hablando de la importancia de cuando estamos a solas con Jesús en una sociedad que tanto nos envuelve, de estar en silencio delante de Él. A veces hablamos mucho y oramos muchas cosas y estamos pensando a callar las emociones y dar paso a la verdad de Dios. La verdad que dice Jesús. Pero a mí me venía, bueno, no sé si habéis conocido a Jesús de mayor o no. Yo lo conocí con 27 años y recuerdo que tuve un problema, que con 27 años, en el momento que conozco a Jesús, de pronto dejo de escuchar la música que escuchaba, dejo de frecuentar los lugares con los que estaba, con los amigos y tal, y tenía que venir algo nuevo que tenía que llenar esos espacios de sábado por la tarde o de domingo por la tarde o lo que fuera. Y entonces le pedí a Dios, Señor, pues dame nuevas relaciones, nuevas situaciones, sin perder a aquellos para que conocieran del Señor, pero evidentemente ya era otra forma de vivir y música y todas las cosas, ¿no? Pues de la misma manera pensaba en eso, pensaba en, muy bien, hemos dicho de alguna manera vaciar de nuestras emociones, pero cómo llenar nuestra cabeza. Y bueno, os quería hacer un test psicotécnico. ¿Qué veis aquí? Una hoja. ¿Vale? Perfecto. ¿Y ahora qué veis aquí? Otra hoja, pero con algo. ¿Vale? ¿Sí? Pues es curioso porque una persona quizás como Bruno pues vería aquí un buen espacio para dibujar, ¿no? A él le gusta dibujar y diría una hoja muy grande para dibujar y exceptuando esa manchita. Y otros dirían, quizás un buen administrador diría, uy, ese Dinac 3 ya no sirve, tiene una mancha, hay que tirarlo, ya no tiene efectividad. Entonces, la pregunta es, ¿en qué te fijas? ¿En que tienes una hoja grande, blanca, con una manchita, o en que hay una mancha que te estropea toda la hoja? Y eso pasa con nuestra mente. ¿En qué piensas habitualmente? ¿En qué estás pensando habitualmente? A veces en nuestra mente entra una manchita de una conversación que has tenido o un temor que tienes y de pronto esa manchita se va extendiendo por la cabeza, por el pensamiento y al final es una mancha que casi ocupa todo y está dando lugar, cabida a todo, los temores, las emociones. ¿De qué está lleno tu pensamiento? Y ¿sabes? Tú eres el dueño de tu mente. Tú eres la persona que tiene dominio sobre su pensamiento. Es que esto me preocupa y estoy dándole vueltas porque tú has permitido darle vueltas a ese pensamiento. Y entonces Dios nos ha dado la libertad y el poder para ubicar el pensamiento y darle más cuerda a unas cosas u a otras.
ver la hoja en blanco, ver al Jesús Todopoderoso, o ver a eso que nos atribula, nos preocupa, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo iba paseando con mi paseo con Dios y yo le dije, vale, Señor, estamos en soledad, estamos en silencio, pero ¿cómo quieres que llene mi mente? Dame, no sé, de forma simplista, dame un resumen. Y Dios me dijo 3 palabras. Y esas 3 palabras podrían dar para 3 estudios y 3 series. Pero voy a simplemente a lanzarle varias pinceladas. Pero las 3 palabras que Dios me dijo son las siguientes: amado, llamado y legado. La importancia de sentirme amado, la idoneidad de conocer mi llamado y prever ya cuál va a ser mi legado. Y Dios me hablaba en esos términos. Lo que tú piensas es influencia a los demás. Llena de estas 3 cosas. Somos dueños y señores. Entonces, de hecho, en esta serie hablábamos de la Shema, de cómo el oye, el escucha hoy Israel. Lo más importante, escucha iglesia. Adorarás al Señor con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y hemos hablado de emociones, pero también dice con toda tu mente, y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Por tanto, utilizar bien la mente es adorar a Dios. Y si nos dejamos llevar por pensamientos que nos atribulan o donde no está cabiendo la palabra de Dios, estamos dando las llaves de nuestra mente al enemigo para que él tome control de nuestra mente. O quizás si alguien nos ha dicho algo, pues estamos dando las llaves del poder a esa persona que continuamente estamos recordando lo que nos dijo. ¿Qué autoridad quieres dar a las personas? ¿Qué autoridad quieres dar al enemigo sobre tu mente? Pero Dios dice, me amarás con toda tu mente. Y incluso en Filipenses 4:8, sí, está aquí abajo, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Hemos tenido un tiempo de confinamiento que ha sido como un folio muy grande con manchas negras. Ha sido una gran oportunidad para estar quizás en familia, priorizar sobre lo más importante, buscar de Dios muy directamente. Y también, pues, ha habido personas afectadas de salud, ha habido relaciones de pareja quizás complejas, relaciones entre amigos complejas, personas con apatía que han tomado distancia del resto de personas que lo han vivido solas en sus casas, o personas quizás con muchas personas en su casa, y de hecho, pues todo eso ha mermado. Y un día predicábamos sobre la prueba, y ha sido una prueba, y cómo estamos saliendo de ello. Realmente, pues la iglesia, pues hay personas pues que han crecido espiritualmente, otros que se han desenfocado, otros que han dado licencia al error o al pecado, otros que de pronto se han organizado mucho mejor, otros que han traído muy buen rendimiento de estar con tiempo de familia, otros que han empezado hasta un ministerio. La prueba. Y dice Primera de Pedro que en el fondo lo que está sometida es la prueba de vuestra fe, que es más preciosa que el oro que se prueba con fuego. Y realmente, si te fijas en la palabra de Dios, en todos los tiempos el pueblo fue probado para ver quién sigue con el enfoque correcto. Y quería acercarme pues a la historia de Moisés. Conocemos la historia de Moisés, no es un personaje nuevo, y entonces vamos a ubicarlo fácilmente. Y en primer lugar, pues quería enfocarme en esa primera palabra que sentía de Dios: soy amado. Y yo te quiero decir una frase aquí que quede claro. No es cuestión de sentirse amado por Dios, es cuestión de saberse amado por Dios.
Yo ayer estaba con Yolito, fuimos a la playa, estaba el mar delante, y yo recordaba tiempo atrás como muchas veces estaba delante del mar y diciendo: Señor, tu palabra dice que tu amor es más grande que la inmensidad del mar. Y yo recuerdo muchas veces decir: pero no lo siento. Y ayer estaba delante del mar y el sentir era: Señor, esto es muy pequeño, tu amor es mucho más grande. Independientemente de cómo yo sintiera el amor del Señor en estos años, el amor de Dios siempre era el mismo. Enorme. Y te voy a decir algo que quiero que atesores en tu corazón. La primera prioridad de tu vida y de mi vida es experimentar el amor de Dios. Es experimentar el amor de Dios. Porque si no experimentamos el amor de Dios, vamos a ser vagabundos que vamos a intentar extraer de la gente, de las relaciones, de los títulos, de las situaciones, sacar migajas que no van a saciar el vacío que tenemos. La primera prioridad es sentirme amado por Dios. Y mira cómo empieza la historia de Moisés. Simplemente por dejar un detalle, dice sobre el nacimiento de Moisés, dice: un varón de la familia de Leví, en Éxodo podemos leer, fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, continúa, dice, le tuvo escondido por 3 meses. Era una época difícil donde se estaban asesinando a los bebés menores de 2 años por causa de un tema político en Egipto, y cómo Moisés fue agradable. ¿Sabes? Simplemente quiero decir esto: el hecho que Dios te haya dado vida, el hecho que Dios haya dado vida a Moisés, es una muestra de extensión de su amor. La vida. Jesús es el Dios de la vida. De hecho, Moisés significa: de las aguas lo saqué. Y no solo fue sacado de ese río donde iba navegando en una arqueta, sino que más adelante cómo se abre el Mar Rojo para sacar a Moisés y su pueblo de tantas tribulaciones. Continuamente experimentamos o podemos experimentar la vida que Dios da. Y es a lo que te animo. Hay 3 puntos, pero este es el primero y más importante. Experimenta el amor de Dios. Mira, incluso bajo el error. Es posible que tú digas: sí, pero es que yo no he hecho las cosas bien, he pecado. ¿Sabes? Conozco de un personaje que porque creía que hacía las cosas de forma justa, llegó un día, veía un maltrato y llegó a matar a una persona. Como los demás vieron que lo había matado, pues le increparon y tuvo que salir huyendo. Por tanto, incurrió en un segundo pecado. Después de matar, fue fugitivo. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del hombre más manso de la tierra, del que veía cara a cara al Señor, el de que se mantenía de pie como viendo al invisible. ¿De quién estás hablando? Del que sacó de la tierra de Egipto a todo un pueblo de Israel, como de más de 1 millón de personas. Estamos hablando de Moisés. ¿Sabes el amor de Dios para acercarse a Moisés y darle un llamado a una persona que había sido un asesino? Porque de Moisés tenemos la imagen de Moisés, pero la Biblia no oculta la verdad. Y mató a un hombre porque creía que hacía lo justo y tuvo que salir corriendo. Pero incluso bajo el error, yo no sé si tú has matado alguna vez a alguien, espero que no, pero aún en ese extremo, Dios es Dios de perdón. Dios es Dios de perdón. El otro día hacíamos reunión con los adolescentes jóvenes a contracorriente y estábamos en el parque y dijimos: ¿qué personaje te gusta más de la Biblia? Pues quizás había, no recuerdo bien, 10, 12, 14, no recuerdo cuántas personas éramos, pero habían como 3 o 4 que dijeron el mismo personaje: José de Egipto. ¿Por qué? Dice: porque perdonó a sus hermanos cuando había sido vendido por ellos y lo querían matar. Jesús es un Dios de perdón. Y sea el pecado que tú puedas cometer, el pecado que yo pueda cometer,
no hay pecado suficientemente grande que nos pueda separar del amor de Cristo. Entonces viene la segunda, y dice, bueno, pero es que tiendo a culpabilizarme. ¿Sabes? Quien se culpabiliza, quien deja entrar en la cabeza, soy culpable, es que esto no lo hago bien, es que esto no lo hice bien, quien se culpabiliza está estableciendo una conversación con la muerte. Está hablando continuamente con una pared que le va a devolver pelotas de tú no eres digno, tú no mereces seguir así, tú no mereces nada más. Dios no culpabiliza. Dios te puede llevar al arrepentimiento para decir, Señor, perdóname, tu cruz, tú eres el único perfecto. Y entonces ahí sí que te lleva a la santidad. Hay personas que culpabilizándose dicen, es que parece que muestra santidad, es que no soy digno. Parece que hasta muestra fe, pero es mentira. El que se culpabiliza no muestra santidad porque es una falta de fe. Si uno sabe que hace lo incorrecto, lo deja a los pies de la cruz y sigue caminando. Por Él somos libres, totalmente, como si fuéramos perfectos. Perdonar a otros. Moisés fue perdonado y él perdonó a su pueblo. ¿Cuántas veces, leyendo estos días la historia, cuántas veces el pueblo de Israel se empezó a quejar de que no había agua, de que no había comida, de que estaban lejos, de que hacía calor? Pero ¿sabes? El que experimenta el amor de Dios, le es fácil perdonar. Si tú experimentas cómo Dios te ama, te es fácil perdonar. Pero si alguien tiene necesidad de recibir el amor de Dios, le cuesta mucho perdonar, porque no se siente perdonado. Así el amor fluye, y si te sientes perdonado, perdonas a otros. Dios nos muestra su amor continuamente. A veces pensamos que es que no soy perfecto, no hago bien las cosas. Moisés fue llamado, y fue llamado siendo lento en el habla, torpe en algunas áreas, pero él dijo, pasa a esta tierra santa, lleva a mi pueblo y libéralo. Por tanto, disfruta del amor de Dios. Si tienes amor, vas a servir a la gente. Pero si no tienes amor, te vas a servir de la gente. Vas a utilizar a la gente para recibir el amor de ellos. Y va a ser un error. El que no recibe el amor de Dios tendrá un corazón sediento, vagando por el mundo. Porque no es el tener, ni el hacer, ni el sentir. Es quienes somos en Dios. Por tanto, prioridad número 1. El amor de Dios. No hay mayor amor que uno pueda dar por sus amigos que dar la vida por ellos. Y Jesús lo hizo por ti, para mí y por mí, para que vivamos en libertad. Hay un segundo punto, que es el llamado. Cómo Dios llama. Te ama y llama. Y dice el mismo texto de Marcos, dice que el segundo mandamiento precisamente es este: amarás a tu prójimo. Y Dios nos regala la posibilidad de ser llamado, de tener una dirección y un objetivo. Hay una misión general y una específica para cada uno. En Éxodo 3:17, Dios le dice, creo que lo tenemos aquí, Dios le dice a Moisés: he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Dios le dice cuál es la dirección a donde tiene que ir. Y ¿sabes? Dios no quiere que vivamos en ese Egipto. No quiere que vivamos tristes, confusos, con malestar, acomodándonos a esa situación.
Dios, por ejemplo, nos llama a experimentar los milagros de Dios en el día cotidiano. Por ejemplo, bueno, el otro día comentaba por aquí Monse y Alex que Isaac, ¿vale?, su hijo, con 4 años, pues cuando el otro día se hizo daño en la rodilla y su mamá es médico y le dijo: mamá, por favor, ora. Es mayor la influencia de sus padres en cuanto Dios puede manifestarse de forma sobrenatural que incluso su influencia como médico. Dios nos lleva de Egipto a la tierra prometida en nuestro día a día. Hay una persona aquí que el otro día me dijo por WhatsApp: oye, ¿conoces el número de un fisioterapeuta? Sí, tengo un amigo cristiano que es fisioterapeuta. Y le envió el mensaje. Y digo: pero te propongo no avisarle en 24 horas. Yo voy a orar por tu pierna. Ella en su casa, ¿vale? O sea, en tiempo de confinamiento, ¿vale? Y voy a orar por ella. Si en 24 horas te sigue doliendo, ves al fisio. Después de 2 semanas, pues ya me comentó: no fui al fisio, se me fue todo el dolor en 24 horas y Dios obró y ya está. Así que es sana y se ha ahorrado un dinero. Pero es dar cabida a que Dios obre, porque Dios no quiere que vivamos en Egipto, ni siquiera en un desierto. Quiere que vayamos a la tierra prometida. El otro día aquí, nuestro amigo también, Dios le había dicho, Renzo le había dicho un versículo muy claro a él. Tuvimos grupo de conexión 3 días después y nos situamos por pareja y recibió el mismo versículo que Dios le había dicho 3 días antes. Y precisamente el otro día aquí Dani predicando dijo el mismo versículo y dice: Dios me ha dicho lo mismo 3 veces. Dios es un Dios real. Pero ¿qué pasa? Que Jesús es un caballero, no va a forzar la puerta, no va a entrar a obligarnos a recibir sus milagros. Tenemos que invitarle. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Tú lo sabes. El pueblo de Israel comenzó a caminar, se quejó de que no había agua. Cuando llegaron a un estanque con agua, pues estaba amarga. Luego, pues al final se endulzan y siguen caminando. Se quejan de que no tienen comida, tienen el maná, se quejan de que no hay carne, tienen codornices, se quejan de que acaso solo Dios habla a través de Moisés. Luego el pueblo se queja de Moisés y de Aarón. Es un continuo. Y cuando están delante de la tierra prometida, 12 espías van a ver la tierra prometida y dicen: es una tierra que fluye leche y miel. ¡Wow! Es impresionante. 2 de ellos, Josué y Caleb, pero los otros 10 decían: hay gigantes, no vamos a poder. ¿En qué te fijas? ¿En la mancha o en el folio blanco? ¿En el Dios que todo lo puede o en los problemas? Y eso hizo detener al pueblo de Israel para no llegar a la tierra prometida. Y cuando Dios nos llama con un llamado, hay un llamado pues general de orar, de bendecir, hay un llamado como iglesia, hay un llamado individual. Pero ¿sabes? Por ejemplo, venir a la iglesia. ¿Alguien pensó en venir a ver algún espectáculo? Voy a ver el espectáculo. Hoy si me gusta la predicación, hoy a ver qué Dios me dice, hoy a ver si me gusta la alabanza, a ver quién la lleva. Pero la iglesia no es un espectáculo. La iglesia no venimos a recibir, venimos a dar. Es sacrificio de alabanza, es hacer el propósito, es el llamado al que Dios nos está clamando. ¿Qué pasaría si de ese pueblo de Israel que va acompañado por la nube durante el día y por la columna de fuego durante la noche, la nube va tapando del sol y entonces hace más suave las temperaturas, y por la noche es una columna de fuego cuando el desierto es frío? ¿Qué pasaría si una familia dice: bueno, nosotros vamos a nuestro ritmo, vamos caminando, ya llegaremos, hemos visto? Pero Dios
da una visión al pueblo. Vas y le adoras y le buscas. ¿Y cuántas cosas entran? Entran cuando uno está desenfocado. Yo recuerdo cuando era niño, a mí me gustan mucho los tebeos de Asterix. Y el primero que me regalaron fue este de aquí, ¿vale? Asterix, la cizaña. Yo tenía a mi hermano mayor que muchas veces le preguntaba, a ver, gracias por este regalo, pero ¿qué significa cizaña? Y yo no tenía ni idea. Y entonces iba leyendo y al final pues me fui enterando de qué era eso de la cizaña. Y la cizaña es este señor de aquí en medio, ¿vale? Que tenía la habilidad de poner y enfrentar a gente entre ella. Incluso hasta los grandes amigos Asterix y Obelix. El pueblo de Israel, cuando iba caminando por el desierto, continuamente había una lucha. Hay un momento incluso hasta que le dicen a Moisés, vamos a levantar capitanes, incluso los líderes ahí, vamos a levantar a un capitán para que nos lleve otra vez a Egipto. Echamos de menos los puerros y las algarrobas y tú dices, ¿dónde está? ¿Dónde está el corazón de la gente? Y realmente el problema no son las personas. Dice la palabra en Efesios que no tenemos lucha con nadie, ni con carne ni con sangre, sino contra espíritus de maldad. Y es Satanás el único que toma provecho en enfrentar situaciones. Así Jesús se encontró con los fariseos, intentando, aunque conocían bien la palabra, intentaban buscar tropiezo. Es como el agua que fluye es buena, pero el agua estancada se pudre. Y cuando no se busca cuál es la dirección y el llamado de Dios, pues entran todas estas cosas. Y la verdad es que Moisés es reconocido como el hombre más manso de la tierra. En la Biblia indica cómo cada conflicto se arrodillaba, cómo Josué se levantaba y decía, pero ¿cómo que estáis diciendo que allí hay gigantes? Mira el cambio de situación. El pueblo decía, hay gigantes y nos ven a nosotros como langostas. Y Josué decía, son gigantes, vamos en el nombre de Dios y nos los vamos a comer como pan. Era la misma situación, pero uno lo veía confundido por esa cizaña, por ese enemigo, y otro lo veía con la visión que Dios había dicho, sacaré para ir a una tierra que fluye leche y miel. Y hay unas imágenes pues, que ayudan un poco a... sí, antes te quería mostrar... Sí. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un lugar donde entendemos que cada uno está a un nivel espiritual. Hay unas personas pues, que no han tenido un encuentro con Dios y no quieren saber nada de Dios, como esa escalera, ateos. Hay otros que se pueden considerar cristianos, que pueden venir a una iglesia pero no haber tenido un encuentro con Dios. Hay otros que sí que han tenido un encuentro con Dios y son creyentes, pero quizás viven su vida. Hay otros que se discipulan y tienen un devocional con Dios diario y sirven. Hay otros que son siervos de Dios que le han dicho el 100% para ti, Señor. Y hay luego los amigos de Jesús, esos íntimos. Es una escalera que muchos de vosotros habéis visto, pero ilustra muy bien este texto. El texto que en Efesios encontramos, diciendo qué es la iglesia. Dice, Él mismo, Jesús mismo, constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y más adelante dice dice que no vayamos por la vanidad de nuestra mente, que no nos confundamos, que no tengamos el entendimiento entenebrecido, sino que tengamos las ideas claras, que nuestra labor es, de todo esto es la flechita que sube, ayudar a las personas a seguir creciendo en Jesús. Y quizás ves eso, ¿no? A veces si te gusta el fútbol, ves ahí un rondo, están ahí hablando, y dices, ¿esto es la iglesia? Bueno, en tiempo de descanso, pero cuando estás en partido, está todo el mundo enfocado, sabiendo a dónde va. ¿Cuál es el objetivo? Ayudamos a las personas a subir
subir hacia Cristo. Y así Moisés es continuamente lo que dice, mira cuál es la promesa, es salir de ese Egipto para llegar a esa tierra prometida en cada uno de nosotros. En la iglesia también pasaba estas imágenes, que es un puzzle totalmente deshecho. No hay un sentido, pero hay una visión y hay un Dios que va poniendo las piezas en orden para llegar a alcanzar esa visión aquí. Y hay una imagen mayor, hay una fotografía que se va configurando, que hay piezas que faltan, otras que todavía no encajan, otras, pero Dios tiene una visión. Y con el pueblo de Israel Dios quería pasar a todo el mundo a esa tierra prometida. No solo cuando llegaran allá, sino en el día a día ver el poder de Dios. Qué maravilloso cuando Dios nos permite vivir ese momento de encajar con el plan precioso de Dios. ¿Cómo es en tu familia? ¿Cómo estás encajando? ¿Cómo estás dando lugar a que Dios obre? ¿Cómo Dios está llevándote a mantener tu pensamiento en lo importante? A no dejarte llevar por queja, por murmuración, por opiniones vanas, por entretenimiento que no lleva a ninguna parte, sino enfocado en lo que Dios tiene. Y acabo con el legado. ¿Sabes? Hay un texto, cuando Josué comienza ya su libro, dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y yo os he entregado como lo había dicho a Moisés. Lo importante no es Moisés, lo importante no es Josué, luego lo importante no es Gedeón o Ahot, luego lo importante no es Samuel, ni David, ni Salomón, luego lo importante no es Nehemías o Esdras, no había sido importante Abel, ni siquiera Adán, importante es Jesús. Y todos van como el que hace una carrera de relevos, haciendo correr ese relevo que se ve en la palabra de Dios, en toda la historia, a Jesús mostrándose de una forma especial. El legado es, ¿qué vas a dejar cuando no estés aquí? ¿Qué vas a dejar? Yo tuve la dicha y el regalo de estar 6 años en Juventud para Cristo, y ya, bueno, ha pasado un año que salí para dedicarme más a la iglesia y ves cosas que en su momento pues Dios me dio para iniciar, cosas que no existían. Didácticos, Feyoba, grupo de jóvenes, el seminario, el a solas con Jesús en los campamentos, un worship camp, que es un campamento de alabanza con jóvenes adultos. Todo eso no existía. Pero sales y te das cuenta que la otra sigue y no te necesita. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! El otro día escuchaba a Joyce Meyer, que es una conferenciante de Indianápolis, y ella decía, ella tiene 77 años, y decía, Dios me dijo que escribiera 100 libros, porque igual que los libros de otras personas me han bendecido, yo quiero bendecir a las generaciones posteriores. ¿Cuál es tu legado? ¿Cómo van a ser tus hijos el día de mañana? ¿Qué vas a dejar? ¿Qué huella vas a dejar? Porque aquí Josué lo único que hace es seguir con la visión que Dios había dado en la historia a los demás. Vi un documental de Polaroid y bueno, es todo un mundo, ¿no? La máquina de Polaroid es una máquina que produce imágenes analógicas cuando ahora todo es digital. Y un hombre compró la fábrica cuando estaba totalmente en la quiebra, más o menos en los años 2008-2010. Y él dijo una frase que había oído, dice, cuando algo no es claramente imposible, es absurdo no intentar hacerlo posible. Cuando algo no es claramente imposible, es absurdo no intentar hacerlo posible. Es decir, ¿qué reino de Dios nos espera? ¿Qué tenemos que alcanzar? ¿A dónde tenemos que llegar? Porque si no es totalmente imposible, vamos a por ella. Y aún más, esa persona no es cristiana, pero nosotros sabemos
que Dios hace lo imposible posible. No sé si he dibujado muy bien a las 10:30 de la mañana, pero se ve más o menos qué es esto. ¿Vale? Pongamos que es una tierra prometida y unos gigantes. ¿Vale? Un gigante. Mi pregunta es, ¿en qué nos vamos a fijar? ¿En el gigante? No podemos adelante, es que yo me culpabilizo, es que mira cómo se ha hecho esto, es que, esto es aburrido. O en la tierra prometida. Y Dios nos ha dado el dominio para decidir en qué pensar. Y acabo diciendo, amarás a Dios con toda tu mente. Vamos a ver. Pasamos el grupo de alabanza, si quiere. Sí, Señor, te damos gracias porque tú nos das amor. Gracias por el don de la vida. Gracias por ser el autor de la vida. Gracias, Señor, porque nos permites incluso transmitir amor a otras personas. Gracias por el llamado, Señor. Llamado a transmitir tu palabra, a hacer la carne, a buscarte y experimentarte en los momentos cotidianos. Y gracias, Señor, porque permites que dejemos huella, como Josías, que seguía las huellas de David a pesar de ser un antecedente número 16. Él seguía el ejemplo de su retaratísimo abuelo, Señor. Gracias. Y te pedimos centrarnos en esta mañana, Señor. Espíritu de Dios, ocupa nuestra mente. Siento que hay personas muy agarradas a ciertos pensamientos. Aquí en esta mañana, a un sentimiento de lamento, de culpabilidad, de pensar que las cosas no van a cambiar nunca. Y te invito a invitar a Jesús, a decir, rechazo este pensamiento en tu nombre. Rechazo este pensamiento en tu nombre. La verdad de Dios trae vida. Invítale, aunque no lo creas, que Dios puede cambiarlo. Invítale, dile, Dios, yo no puedo seguir. O puedo cambiar mi pensamiento. Cámbialo tú. Entrégale ese dolor profundo. Y te pido, Señor, ahora, que tú hagas sentir amor en los corazones. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te invitamos a que traigas amor en los corazones. A pesar de que quizás los padres de alguna de las personas aquí, pues, no se portaron bien. Nuestros padres quizás hemos sido rechazados por alguna relación sentimental. Incluso a nivel, a veces hay heridas de iglesia, de otras experiencias pasadas. En el nombre de Jesús, o incluso hasta con Dios, pensar que Dios se ha olvidado y que ha dado favor a otras personas. Rechazamos todas esas mentiras, Señor. Y te pedimos de tu consuelo, como predicaba Gonzalo hace unas semanas. De tu consolación, Señor. Ahora. Aunque no te lo creas, tú puedes declararlo. Decir, Dios me ama. Dios me ama. Santo eres, Señor. Ven, Espíritu de Dios.